Mis hermanos, muy buenos días. Qué gozo estar con ustedes. La verdad, qué bendición poder compartir hoy la palabra de Dios una vez más, un domingo que Dios nos permite en su gracia. Pero déjenme leerles algo que me parece muy elemental para lo que es la iglesia y siento que Amat tiene que ir por ese enfoque. Mire, un hombre contaba la experiencia que había tenido con su mujer en un crucero por el Caribe. Al poco tiempo de emprender el viaje, nos informaron que era requerido que todos participaran en un simulacro de salvamento. Uno de los requisitos era que cada viajero y tripulante llevara puesto un chaleco salvavidas. Cuando sonó la alarma, todos los pasajeros nos concentramos en el lugar establecido. La escena era sorprendente, pues todos, hombres, mujeres y niños, llevábamos el mismo chaleco del mismo color. Damas muy finamente vestidas y enjolladas llevaron el mismo chaleco salvavidas que las mujeres de limpieza. Los hombres con elegante ropa llevaban el mismo chaleco salvavidas que los cocineros y mecánicos. Esta es una bella ilustración de la realidad de la iglesia, hermanos. Cada vez que el pueblo de Dios se congrega, es como un simulacro de salvamento. Sin importar edad, sexo ni posición social, cada uno necesita llevar el mismo chaleco salvavidas, Cristo Jesús. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Identificando si nuestra iglesia está centrada en Cristo o en nosotros mismos. Miren, estaremos analizando los peligros, hermanos. Quiero que ponga mucha atención a este mensaje. Los peligros que corren muchas iglesias en la actualidad y esperemos que ninguno de nosotros muestre o tenga las actitudes que el apóstol Pablo mencionó hace más de 2000 años a un joven pastor llamado Timoteo. Nos basaremos a la porción del segundo libro a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Esto es algo muy elemental. Mira, el propósito de esta carta era animar al joven en medio de su ministerio. Era un joven con una autoestima tal vez baja, pero Pablo tenía que animarlo por el ejemplo que él daba. El tema fundamental de la carta es la necesidad de permanecer fiel ante aflicciones y dificultades que enfrentaría en su vida y su ministerio. Como en su carta anterior, en la primera carta a Timoteo, Pablo advirtió a Timoteo acerca del colapso predicho, hermanos, para los postreros días y sobre todo un término que incluye el periodo que estaba viviendo a los postreros tiempos que estamos ahorita, pues, llevando a cabo. Durante ese tiempo, según la predicción, el mundo vivirá tiempos peligrosos de decadencia social. Pablo puso una lista extraordinaria, hermanos, de 18 características generales que los creyentes deben esperar, escuchen, ¿sí? Y de la gente, precisamente de la gente dentro de las iglesias y más de supuestos creyentes. Esto es muy serio, hermano, lo que vamos a tratar. Mire, el problema que yo veo es que muchos no ven esto, ya que se encuentran en la misma sintonía que las personas que Pablo aquí describirá. Eso de antemano lo que digo es lo peligroso. El primer punto que vemos hoy es, mis hermanos, el problema no está afuera, sino está dentro de las iglesias ya. Vamos a ver ahí, segunda de Timoteo, precisamente 3 del 1 al 5, ¿ok? Aunado a esta pandemia, hermanos, las iglesias hace mucho tiempo perdieron su visión y más que empezamos precisamente a tolerar tantas situaciones con personas que viven tan carnalmente que hemos huido de la confrontación bíblica, con tal de no perder a veces adeptos. Por eso, pero eso es algo que no es bíblico, hermanos. Mire, la iglesia no es un centro de entretenimiento, ni de recreación, ni un club social. La iglesia es la obra de Cristo. Por eso, no te extrañe lo que estamos viviendo. Vamos allá al versículo 1. Le dice Pablo, también debes saber esto a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Debes saber esto. El apóstol aquí dice que tiene una información de mucho significado para Timoteo. El líder de Efeso necesitaba conocer para dirigir sabiamente su vida y su ministerio. Pero dice, en los postreros días, miren, este capítulo nos deja la impresión de que Pablo está preparando a Timoteo para anunciar problemas futuros. Y es una realidad. Le dice, vendrán tiempos peligrosos. Aquí la palabra peligroso es un vocablo que puede significar también difícil de soportar o de resolver
o violentos. Entonces el versículo 1 enseña, hermanos, que los creyentes deben ser realistas y no optimistas en cuanto a las condiciones que vendrán aún dentro del cristianismo. Debemos ser muy observadores. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente están entre nosotros y son fácil de identificar. Vamos a ver los versículos de 2 al 4, por favor. Miren, es posible que haya alivio en ciertas épocas, pero volverán las dificultades en estos tiempos. Los creyentes no sabrán qué hacer porque será una época asombrosa. Veamos entonces lo que Pablo aquí le afirmó a este joven, lo que va a pasar en el tiempo de Timoteo y pasaría hoy en la actualidad, hermanos. El versículo 2 comienza con la descripción de los tiempos peligrosos en la iglesia. Las personas son la causa, escúcheme, no las circunstancias, ni las estructuras, ni aún los enemigos de afuera. Fíjense qué interesante. Aquí Pablo señala, y ponga atención a esto, 18 características de esas personas. Se captan con facilidad el carácter básico de esas personas cuando observamos que la primera y la última expresión hablan de los efectos del versículo 2, por favor. Le dice la razón de esos tiempos peligrosos, porque habrá, hermanos, esta palabra es clave, subrayela ahí, por favor. Y ponga una notita en su Biblia, porque habrá, ¿dónde? Dentro de la iglesia. ¿Qué cosa? Hombres, personas. ¿Con qué características? Primero dice, amadores de sí mismos, egocéntricos, narcisistas, se aman a sí mismos y al placer más que Dios. Es interesante cómo lo relaciona Pablo con estos hombres, estas personas que no tienen más adelante ese afecto natural y lo vamos a explicar. Segunda característica, dice, avaros. Significa que aman el dinero. Son movidos por el dinero. Obviamente hablaba de falsos maestros, pero hablaba también de congregantes que no tienen las 18 características, pero tienen por lo menos una y es su vida como se rigen. Tercero, vanagloriosos. Se jactan de sí mismos y sus logros. No piensan en Cristo, no piensan que Dios hizo todas las cosas. Todo está centrado en ellos mismos. 4, soberbios. Hermanos, dice, manifiestan arrogancia y son abusivos en su trato para con los demás. Esta prepotencia lógicamente los lleva a menospreciar y acusar a los demás, características que se ven en la palabra blasfemos o sea calumniadores. Dice la quinta característica, blasfemos. Wow, mire qué interesante esto. Difamadores, es decir, calumniadores contra las personas. 6, desobedientes a los padres. Y esta es una parte muy importante. Sin disposición de ser persuadido. Se amachan en algo y no los puede sacar. Incrédulo, desobediente. Hacen lo que quieren. Y es algo que tenemos que darnos cuenta. Ingratos, desagradecidos, que olvidan o desconocen los beneficios recibidos. Impíos, profanos. Mire, todo lo contrario a consagrado. Se justifican de todo y cuestionan todo. No obedecen la palabra de Dios, sin afecto natural. Esto es grave. Dice, persona fría con sus familiares. ¿Sí? Sin amor familiar, inhumanos, hermanos. Es que así es, no, es que es lo que está describiendo Pablo. Y Pablo está diciendo que esto está allá dentro de las iglesias y tal vez no hemos querido abrir los ojos, pero en verdad mucha gente está actuando así. Dice, implacables, no cumplen con sus compromisos, sin tregua, aquellos que rompen un pacto. Y mire, dice calumniadores. Aquí esta palabra viene un término griego, diabolos, son como el diablo, hermanos. Acusador, un acusador falso, habla mal de otros, especialmente a sus espaldas. Intemperantes, son personas disolutas, libertinas, que a todo le llaman, saben que todo está bien. Luego, crueles, buscando todas esas palabras en el griego, dice brutales, feroces, indomables, aborrecedores de lo bueno, hostil hacia la virtud. Mire, son alguien que desprecia a los buenos. No amistosos, hostil hacia las personas buenas. Es que tú eres diferente a mí. Ay, me cae gordo. ¿Saben por qué me cae gordo? Porque siempre muy santurrón. Odian a la gente que vive diferente a ellos. Dice traidores. Aquí el versículo 4 continúa con el
hombre, traidor, vocablo que se usa, ¿sabe qué? Para Judas, hermanos, esta parte. Impetuoso significa atrevidos, imprudentes, precipitados, hablan por hablar, hieren las personas, no les importa, simplemente las sueltan, así de sencillo. Infatuados, tienen la idea de inflados por su propia importancia. Esta palabra vuelve a señalar el pecado de orgullo y de soberbia con la cual comenzó la lista. Ahora, la lista de características de estos versículos describen a personas que no están controladas por el Espíritu Santo, sino que buscan lo suyo en vez de la gloria de Dios. 18, la última característica, amadores de los deleites más que de Dios. Todo aquello, escúcheme, que los haga sentir bien, no importando que sea contrario a lo que Dios diga, mientras a mí me agrade, no me importa lo demás. Son 18 características muy fuertes. Ahora, la lista de las características de estos versículos describen a personas que no están controlados por el Espíritu Santo, sino que buscan lo suyo en vez de la gloria de Dios. El amor se manifiesta cuando se busca el bienestar de otras personas, no el de uno mismo, hermanos. Estos no tienen afecto, ni buscan la armonía, ni el apoyo mutuo que los verdaderos creyentes han de practicar en la convivencia en su congregación. Preguntas. ¿Cuál de estas características podría estar minando la unidad de su iglesia? El egoísmo, el orgullo, la calumnia, la falta de expresar gratitud, deslealtad, imprudencia. ¿Qué podría hacer usted para fomentar el espíritu de comunidad y apoyo mutuo en su congregación? Es interesante lo que enseguida Pablo comenta de estas personas. No hay conexión, hermanos, fíjese, con la realidad que expresan. Así que vemos que no hay congruencia entre lo que dicen y hacen. Versículo 5, por favor. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice Pablo a Timoteo, a esto se evita. Déjeme explicar esta parte. Son personas que profesan ser cristianos, quieren que los otros vean como, que los vean como personas devotas a Dios, pero su carácter interno y su conducta niegan la realidad y poder de su profesión, precisamente de fe. Ahora, fíjese, Pablo dice a Timoteo que tenga discernimiento para identificar a tales personas como esas y evite esta compañía. Los aspectos negativos y la falta de integridad en la vida son contagiosos. El segundo punto que estaremos analizando es la sensualidad rige sus vidas, no el poder transformador del Espíritu Santo. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Antes nos asustaba lo que veíamos el mundo. Ahora decía Pablo a Timoteo, no te asustes, Timoteo, esto va a estar dentro de la iglesia. Y en esta parte vamos a ver del versículo 6 al 11. Ahora, cuando leemos por primera vez los versículos 6 y 7, el contenido, hermanos, aquí nos parece muy extraño. Sin embargo, si lo estudiamos con cuidado, aprenderemos dos cosas. Primero, algunos métodos de los falsos maestros. Pablo se refería aquí también a falsos maestros y a falsos creyentes, y el tipo de persona que es engañada por ellos. Aquí podemos ver que se aprovechan de la ignorancia y la inocencia de personas. Versículo 6. Porque de esto, dice, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Voy a explicar esta parte. Las personas aquí en el capítulo 2 y las que se describen en el 3 tratan de propagar sus doctrinas. El apóstol afirma que se introducen sutil y de manera disimulada en la vida de los demás y que usan el engaño para lograrlo. Acostumbran llegar obviamente a las casas para hablar especialmente a las mujeres. Tal vez evitan las horas en que el esposo está presente. Satanás usó esta estrategia en el Edén, ¿se acuerdan? Los falsos maestros aprovechan las debilidades y necesidades emocionales de las mujeres para encontrar tierra fértil para sus falsas enseñanzas. Quiero que ponga atención a esto, por favor. La ignorancia y la inmadurez de estas personas las lleva a abrazar cualquier herejía, hermanos. Fíjese, es interesante esta parte. Versículo 7. Estas, se refiere a esas mujercillas, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 7.
Aquí el versículo 7 sugiere que ofrecen a las mujeres una novedosa solución para sus problemas. Ahora, el propósito era aliviar su mala conciencia. Ahora, ¿qué tipo de persona es receptiva a las enseñanzas de estos maestros? Bueno, estos versículos no son una crítica a todas las mujeres. Déjeme explicar lo que dice en esta parte. La palabra mujercillas no describe cualquier mujer, sino a mujeres pequeñas, una expresión despectiva de personas perezosas, débiles y que no tienen seriedad. Son débiles moralmente porque cargan con la culpabilidad de muchos pecados que han cometido. Luchan con una variedad de impulsos que podrían ser la ambición, la inmoralidad, la búsqueda de placer, las riquezas o el estatus social. También les falta estabilidad intelectual porque buscan continuamente nuevas ideas que tenga que ver más que nada. Mire, una persona sensual no tiene que ver con cuestiones sexuales, tiene que ver con sentimientos, guiada por sentimientos. Y estas personas no llegan a la convicción de lo que es la verdad. No es el amor por la verdad lo que los mueve, sino lo novedoso, lo que las estimula a escuchar. Aquí en los versículos 6 y 7 llevan al creyente a evaluar su propia vida y ministerio. En primer lugar, los que enseñan la verdad no deben utilizar métodos engañosos para lograr aceptación o para atraer a las personas. Y eso es lo que hacían los malos maestros. Mire, nosotros tenemos que adornar la verdad con una conducta honrada, santa, de afecto, ayuda y amistad. Cuando te hablamos amistad y prestamos ayuda a los que conocen a Cristo, manifestamos el amor genuino, no la amistad hipócrita que solo busca ganar el favor de los otros, a veces presentándoles a Cristo, pero no porque les interese, sino para sacar provecho de los demás. Ahora, quiero que ponga mucha atención a lo que veremos enseguida. Y hago una pregunta, hermanos, aquí. ¿Por qué la gente no identifica esta clase de personas? Bueno, la razón es sencilla, porque se necesita tener una mente igual que ellos, escúcheme, para no darte cuenta de la insensatez precisamente con que se rige. Versículos 8 al 11. Mucha gente no identifica esta parte porque va con el mismo lineamiento, hermanos. No han sido controlados por el Espíritu Santo, no han permitido esa parte. Versículo 8 al 11 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Dice, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Aquí el nombre de Janes y Jambres son nombres que no encontramos en el Antiguo Testamento. Según la tradición judía, hermanos, estos eran dos de los sabios hechiceros de Faraón. En el libro de Éxodo tratan de imitar los milagros que Dios hizo por medio de Moisés. Había una competencia entre el Dios verdadero y los falsos dioses de Egipto, pero el Señor mostró aquí en su poder sobre la naturaleza al enviar a las 10 plagas. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios habló a través de Pablo y los otros apóstoles. Lo que enseñaban era la verdad de Dios que ha llegado hasta nuestros días y es la norma doctrinal auténtica y autorizada de la iglesia cristiana. Es el depósito de sana doctrina que Pablo menciona a Timoteo y que debía transmitir, hermanos, a hombres fieles. Versículo 9, por favor. Fíjese lo que le dice. Mas no irán más adelante. Vea la razón, porque su insensatez, la palabra insensatez significa su estupidez, será manifiesta a todos, también como la fue la de aquellos, esos dos hechiceros. Los maestros, escúcheme, que no enseñan la Biblia, aunque digan ser conocedores de ella, son corruptos de entendimiento. El pasaje dice que Dios los ha probado como un orfebre prueba un metal para saber si es legítimo, pero los desaprueba porque no son genuinos maestros de la verdad. Al final, hermanos, de esta precisamente descripción de los tiempos peligrosos y difíciles, Pablo termina aquí con una nota alentadora. La verdad vencerá y permanecerá para siempre. Versículo 10, por favor. Dice aquí, le dice a Pablo, a Timoteo muy enfáticamente, pero tú
ha seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Aquí la memoria es un instrumento en las manos de Dios increíble, hermanos, para instruirnos, sean negativas o positivas. Las experiencias del pasado deben hacernos precisamente más sabios. En este pasaje, Pablo recuerda a Timoteo dos eventos de su vida anterior, que al pasar los años había influido en su existencia. Versículo 11 dice, le dice a Timoteo, Timoteo, tú has seguido todo esto. Y Timoteo, este es el ejemplo que yo te he dado. Y le dice el 11, persecuciones, Timoteo, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Veamos esto. En primer lugar, hermanos, Timoteo debía recordar los sufrimientos que Pablo había tenido en Antioquía, Iconio y Listra en su primer viaje misionero. Mismo que menciona en el versículo 11. Fueron recibidos en Listra, pero llegaron judíos de Antioquía y Iconio, y por su influencia, los de Listra apedrearon a Pablo y precisamente le dieron por muerto y lo sacaron fuera de la ciudad. Y ahí lo dieron por muerto. Pero Pablo, sin embargo, este misionero tan grande sobrevivió y siguió su viaje a Derbe. Después regresó a Listra para animar a los nuevos cristianos. Y aquí el pasaje es interesante que acabamos de analizar. Pintaba de negro la vida, actividades de algunos que profesaban ser cristianos y querían muy difícil y peligrosa la vida de la iglesia. Precisamente, no querían pasar sufrimiento, no querían tener padecimientos en ningún sentido, querían una vida muy, muy light, como hoy en día mucha gente piensa que como cristianos no vamos a pasar padecimientos, no vamos a sufrir, estamos libres de todo esto. No, hermanos, eso te capacita. Los falsos maestros te llevan a que todo ese sufrimiento va a ser quitado. Te ofrecen lo fácil. Pablo no. En este pasaje, Pablo anima y felicita a Timoteo porque no tenían las características precisamente de los maestros engañadores. Déjame decirte algo. Si tú vives escudriñando y aplicando la verdad de Dios, podrás darte cuenta fácilmente en este tercer y último punto, el contraste de una vida consagrada y no sujeta a la carne. El cristiano, hermanos, déjeme decirle algo. El cristiano anormal vive diferente al estándar que este mundo demanda. El cristiano normal aún te atacará, escúchame, y juzgará. ¿Por qué? Porque una vida espiritual real se mostrará por la oposición constante ante aún de muchos que dicen ser cristianos. Versículo 12, por favor. Le dice Pablo a Timoteo, y también dice, también todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Qué es piadosamente, hermanos? Consagrados, entregados, sirviendo de lleno al Señor. ¿Qué va a pasar en nuestras vidas? Dice, en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Dónde Dios te está mintiendo diciendo, no vas a pasar por esto? No, mi hermano, lo vas a pasar. Vas a pasar por persecución. Dice esta parte, también todos los que quieren vivir para el Señor. ¿Y cómo vives para el Señor? Una vida sometida, entregada, marcando una diferencia. ¿Sabes qué? Vas a ser anormal, lo siento, ya no eres normal. Eres peregrino y eres extranjero en esta tierra. Y por ende, como ya no vas con la corriente, vas a ser atacado aún de muchos que se dicen cristianos. Ay, tú eres de los azotados, ¿no? Una ocasión, la primera película que vi cristiana se llama Medias Tintas, donde hace mucho las hace el Negro Araiza y su hermano y otros actores más. Me llamó la atención una chica que le decía a otra, ay, sí, pero tú eres de los cristianos azotados, esos que no viven la libertad. Pues yo vivo mi libertad como yo quiero y Cristo mi Salvador. Y decía, pero es que Cristo no nos manda eso, convertir la libertad en libertinaje. Y es interesante, hermanos, pero todo aquel, el versículo aclara, hermanos, que el padecimiento es normal en la vida del creyente. Jesucristo advirtió a sus discípulos que ellos serían objeto del mismo odio que él sufrió. No siempre se experimenta padecimientos físicos. Describe la aflicción verbal y social. Ahora, debemos de tener cuidado de lo que queremos oír
y los mensajes que calman la conciencia, pero no transforman el corazón, ya que el error, hermanos, escuche esto, el error se alimenta a sí mismo y cree las mentiras como si fueran verdades. Ten cuidado de esto. Ten mucho cuidado. Versículo 13. Dice Pablo, mas los malos hombres, cuando se refiere a hombre no es el género masculino, no, está diciendo, mas las malas personas y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pensamos que engañamos a Dios con una sutileza espiritual, ¿no? Usted me puede decir, pastor, es que yo, el Señor, y usted está viviendo contrario a lo que Dios pide. Y nos podemos engañar unos a otros, pero dice Pablo, ¿saben qué? Van a ir de mal en peor. ¿Por qué van en mal en peor? Porque Dios muestra que sus obras no son hechas en él. Y sabe, Dios llega un momento que te empieza a sacar a la luz todo y no lo vas a soportar. La vas a agarrar contra la gente, lo vas a agarrar contra los hermanos. Y sabes que no, es tu propia carnalidad lo que ha reflejado. Por eso me encanta lo que dice Primera de Juan. Como si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos a los otros. ¿Por qué no se logra la comunión, hermanos? Porque a veces andamos en tinieblas. Y esa parte ya no es algo aceptable. Ya no podemos vivir como muertos cuando estamos vivos en Cristo. El versículo 13 enseña a Timoteo que los problemas no terminarían pronto. Los enemigos irían de mal en peor, como eran engañadores, lo que significa estafadores o impostores, seguirían progresando en su degeneración y desobediencia y engaño. Ahora, hemos visto una de las respuestas de Pablo para los tiempos peligrosos. El creyente, hermanos, debe de imitar los buenos modelos de enseñanza. Compromiso y conducta incluye el estar dispuesto, como Pablo, a sufrir por su testimonio. ¿Qué sucede cuando no te quieres someter a la voluntad de Dios? ¿Qué sucede cuando la gente está viviendo en santidad? La luz de ellos te va a molestar, te va a incomodar, los vas a atacar, los vas a decir, ay, es que esto es, por Dios, tú, es que, perdón, pero nadie es perfecto, quita eso de la Biblia. Cuando empiezas a decir esto, estás diciendo, Dios, lo que tú has dicho no es posible. ¿Quién es santo Dios? También lo quitamos. No. Eso te lleva a un desliz, hermano. Pensar en esto. Perfección significa madurez. Tienes que madurar. Y en las iglesias tenemos tanta gente tan inmadura que en vez de hoy en día estar enseñando y dando testimonio, ya no está haciendo eso. ¿Por qué? Porque se ha cauterizado su conciencia. Tengamos cuidado. La iglesia es un faro de luz. Hermano, nosotros vamos a presenciales ya muy pronto. Y mi deseo es que donde estemos sea un faro de luz, vean la unidad entre nosotros. A veces dices, ¿por qué no se logra la unidad? Bueno, porque no quiere la gente, está actuando como dice Pablo de esta forma. Pero sabe lo maravilloso de muchas cosas que Dios se encarga a veces de hacerte a un lado y decir, lo siento, pero esta es mi iglesia, yo pagué por ella y no voy a permitir. Por eso dice, irán engañando y siendo engañados. No vas a permitir, no te va a dejar salir adelante el Señor, porque no podemos destruir la obra de Cristo en ningún sentido. El que destruyera el cuerpo del Señor, habla de la iglesia, yo le destruiré a él. Mire qué fácil somos como seres humanos, simplemente por nuestra propia carnalidad, de poder destruir la obra. Hermanos, esto no es posible. Dice Pablo aquí, por eso entendamos esto, que todo aquel, hermano, que escudriña las escrituras, ¿sí? Permanece en la verdad y no es engañado por la falsedad. Versículo 14 al 17, por favor. Mire, la segunda respuesta es que debemos persistir en las escrituras, la palabra de Dios. Versículo 14 y 15, leamos aquí. Pero tú, le dice, pero persiste tú, enfáticamente, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. No solamente lo aprendió de Pablo como es, tenía dos ejemplos muy claros de vida y de enseñanza, que era su abuela y su madre, su abuela Laura y su madre Eunice.
Y que le dice aquí en el 15, que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo fue instruido, hermanos, desde su niñez. Y Pablo le dice, mira, te recuerdo que no solamente yo te enseñé, tú fuiste instruido desde tu niñez por tu abuela y tu madre Eunice. Ahora, Timoteo, hermanos, debía permanecer firme sin moverse de lo que había aprendido. También debía recordar de dónde había recibido la enseñanza, porque la fuente de la doctrina garantiza la veracidad de estos conocimientos. Es probable que se refiera al mismo apóstol cuyo conocimiento provenía de la revelación divina. Por lo tanto, lo que había aprendido era digno de confianza. Pero también las escrituras hacen sabio para salvación. Por su lado, su abuela y su madre lo habían instruido. Esta es una buena enseñanza. Nosotros como padres tenemos que hacer eso con nuestros hijos. La escritura tiene su origen en Dios y nos prepara para toda buena obra. Versículos 16 y 17, por favor. Mire qué hermoso este pasaje. Y quiero que le ponga mucha atención. Toda la escritura, dice, es inspirada, exhalada por Dios. Dios tomando el control de las mentes de los seres humanos para transmitir y plasmar su palabra. Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En primer lugar, son útiles para enseñar. Hemos visto que una responsabilidad de Timoteo era transmitir las sanas palabras. En las enseñanzas de Pablo y en las escrituras, Timoteo tenía todo lo que debía enseñar a otros hermanos. Y ese es el propósito de nosotros, enseñar. Y no solamente mío, cada uno de nosotros. En segundo lugar, son útiles para redarguir, o mire, o reprochar, traer convicción de pecado. Cuando estás mal, la Biblia te va a decir las cosas como son. Timoteo tenía la responsabilidad de confrontarlos para que se arrepintieran de corazón. En tercer lugar, son provechosas para corregir. Significa hacer recto, enderezar. La Biblia es potente para obrar cambios en la ética y conducta de la persona. Si no, hermanos, uno va a vivir conforme quiere. Mire, yo ya no peleo con personas cuando me dicen, ay, ya, por Dios, ¿quién es santo? Yo antes me apasionaba y decía, ¿sabes qué? Es tu problema. ¿Quieres vivir así? Hazlo, adelante. Ya cuando la mente está muy cauterizada, ya no puedes hacer nada, porque han permitido que el pecado alcance sus vidas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Déjalos. Que Dios se encargue de ellos en esa parte. No quieren entender, piensan que Dios así actúa, que pueden vivir incorrectamente y que Dios los bendice. Perdóname, Dios no bendice a una persona que desobedece. Hay un pasaje, hermanos, que tenemos que pensar. Dice que la lluvia cae tanto para los justos como los injustos. Imagínate que Dios nomás cayera la lluvia para nosotros, pero también le rocía a ellos para ver si se arrepienten, pero a veces no entendemos esta parte. La última expresión es instruir en justicia. Esto significa encauzar en el camino correcto, como hacen los padres con los niños, a través de la educación, el consejo y la disciplina. La palabra de Dios guía al creyente en las sendas correctas. Por favor, ponga mucha atención en este pasaje que la gente no quiere entender. Y no lo ha entendido, hermanos. Y siempre lo despreciamos. Mire, lo podemos citar, pero tenemos que entender con discernimiento. Versículo 17. ¿Cuál es el propósito de enseñar? Que te enseñe la Biblia, que te redarguya, te corrija y te instruya en justicia. Aquí lo dice, a fin de que la persona de Dios, cuando dice el hombre son persona, mujer y hombre, sea perfecto. ¿Dónde está diciendo la Biblia que no podemos ser perfectos? Maduros, enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Así es sencillo. En el versículo 17 se encuentra el propósito de las funciones de la escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, si yo como pastor tomara decisiones en la carne, wow, cuánto daño. Pero cuando una persona toma decisiones en la carne, constantemente va a cometer error tras error.
Cuando eres confrontado con la verdad de Dios, que ay, no me gusta esta iglesia, Dios se le bendiga, ahí nos vemos. Cuando tienes que cambiar esa parte. Lo siento, pero yo no puedo quitar de la Biblia lo que dice el Señor. Y si te molesta, es el problema tuyo, no es mío. Si algo te incomoda, es la oportunidad de cambiar. ¿Por qué? Porque significa que tienes vida. Preocúpate cuando ya no te mueva nada. Pero hermanos, es la realidad. Mire, dice, perfecto significa completo, capaz, en contraste con lo que es incompleto, parcial. Estas funciones de la Biblia hacen todo lo que el cristiano necesita para servirle en el ministerio que él ha asignado. Es fuerte lo que dice Pablo, pero es una realidad. Hermanos, la iglesia perdió su visión hace mucho tiempo. Y en esta pandemia, la iglesia, en vez de rendirse y empezar, siguen todavía con actitudes egoístas. Esto no es posible. Así que concluyendo, a forma de pregunta, ¿cómo te calificas en estas 18 características que mencionamos hoy? Viene la pregunta, la otra. ¿Estás aquí para ser de bendición o simplemente la gente te evitará? Así de sencillo. Si la gente ve que tú eres una persona problemática, conflictiva, una persona que en vez de edificar, te gusta la disensión, la división, te van a sacar la vuelta. Porque la iglesia de Cristo está para unificar, no para destruir. 2, si no hay un interés genuino por la palabra de Dios, abrazarás cualquier herejía y la tomarás como una verdad absoluta. Hermano, a veces estamos creando un lenguaje espiritual que nada tiene que ver. Escuchaba una alabanza que decía a una mujer, y no aceptamos un no de tu parte. ¿Quién es tú para decirle eso a Dios? Mucha gente a veces dice, no, pastor, es que son demonios. Perdóname, no son demonios, son actitudes que debes de cambiar. Quite de vosotros toda ira, enojo, maledicencia. Quítese, es un mandato, no es opcional. Hermanos, caer en una religiosidad es muy fácil. Tú tomas de la Biblia lo que te conviene. Y sabes una cosa, hay tanto falso maestro. Por eso hay que agradecer a Dios cuando nos da la oportunidad de ir a un seminario, a prepararte bien. No para tomar la Biblia conforme quieres, sino realmente como Dios lo dice. Es muy fácil la línea en convertirte en una persona religiosa donde tú vas a tomar lo que te conviene. No es posible. Y mire, precisamente, tengamos mucho cuidado de abrazar herejías. 3, y por último, sencillo. Si tu vida es totalmente consagrada a Dios, está totalmente consagrada a Dios, no estarás dando satisfacción ni justificando tu naturaleza carnal. Jamás. Al contrario, cuando crees en lo que dice la Biblia, Dios te va a confrontar y vas a querer cambiar. Exacto, Dios, quiero esto. Pero cuando no, va a llegar un momento que en verdad te vas a sentir como Pepita en comal, que brincas y brincas. ¿Por qué? Porque la Biblia te está llegando. Y perdóname, mi hermano, pero hoy en día estamos viendo todas esas actitudes en mucha gente y yo estoy llorando que Amat sea diferente, hermanos. ¿Por qué no permanecemos en las cosas de Dios? Porque queremos robarle la gloria a Dios. No se puede. Es fuerte, pero Pablo lo escribió hace 2000 años, este mensaje a Timoteo. Y la clave ahí es la palabra habrá. Sí, el mundo está de cabeza, pastor, no dice Timoteo. El mundo está de cabeza dentro de la iglesia. Y hay gente que se manifiesta como cristianos, pero tienen todas esas actitudes que debemos de cambiar. Por eso es interesante. Tenemos que vernos en el espejo de la Biblia. Y si hay esto, nosotros empezar a cambiar, hermanos, porque Dios no permitirá que su obra sea destruida por un ser humano. Al contrario, Dios lo va a hacer a un lado y simplemente dice, no, siento, pero así no son las cosas. La iglesia de Cristo no se guía carnalmente. La iglesia de Cristo se guía espiritualmente. Por eso es necesario que nosotros
cada uno de los que estamos aquí, de aquí en adelante nos convirtamos en personas espirituales, hermanos. Yo quiero contar con ustedes en este inicio de la obra. La próxima semana ya estamos ahí en presencial. Pero, hermanos, ¿con qué corazón vamos a llegar? Y si tú identificaste alguna actitud, yo te invito que este día la entregues a Dios, quites eso de ti y ya permitas que Dios obre. Porque, hermanos, con todo el amor, si no permites esto, Dios te va a hacer a un lado. Y yo me he dado cuenta que a veces dices, Dios, ¿por qué actúas así? Bueno, porque Él quiere una iglesia santa y sin mancha delante de su presencia. Así de sencillo, hermanos. Quiero terminar con esto. No sé si se acuerda usted de lo que pasó en Hechos 5 con Ananías y Zafira. La iglesia ha perdido ese temor. ¿Y por qué el Señor lo puso ahí? Ayer me puse a pensar, ¿saben por qué? Porque algo que el Señor mostraba es que la iglesia era algo serio. Hemos perdido la seriedad porque hemos abusado de la gracia. Hemos abusado tanto de la gracia como tiene idea. Hermanos, no abusemos de la gracia, porque Dios puede darnos una exhortación muy fuerte para nuestra vida. Seamos una iglesia en unidad y que estas características no estén en la iglesia. Y cuando la identifiques, tengamos que hablar con la persona y decir, hermano, así nos comportamos aquí. Aquí nos comportamos de esta manera. Aquí la iglesia de Cristo es luz y sal en este mundo y te invitamos a que no seas tinieblas, seas luz. Oremos. Padre, gracias por la gran misericordia que has mostrado para con nosotros. Gracias, Señor, porque este mensaje, aunque más de 2000 años sucedió en la iglesia de Éfeso, hoy está pasando en muchas iglesias. Hay gente que no ha permitido renovar sus pensamientos, su corazón, su vida, y aún tal vez no ha sido regenerada, no tiene vida espiritual. Y por ende piensan que causando disensión, división es lo normal. No, Padre. Estamos para unificar nuestras vidas. Yo te pido que si hay alguna actitud en cada uno de nosotros que tengamos que renunciar y quitar, que así lo hagamos, Señor. Tú has preparado todas las cosas y aún en medio de todas las situaciones has puesto tantas pruebas y has aprobado los que realmente, Padre, quieren servirte y los que no, Señor, los has quitado. Pero, Padre, te damos gracias porque tú estás de verdad llamando a tu iglesia a santidad. Tú vienes pronto, Señor, y cada cosa que pasa está en tu control. Te pido, Señor, que cada día que pase nosotros como siervos te entreguemos una iglesia santa y sin mancha y que nos puedas, Padre, premiar en el tiempo correcto de tu venida. Prepara a Matt, Señor, para este tiempo tan especial. Prepara a Matt para este tiempo que estaremos ahí glorificando tu nombre y dando testimonio, y el tiempo que estemos, que demos testimonio y gente pueda conocerte por el amor que vive en nosotros. Gracias, Dios, por todo lo que harás en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.